realidades. Lo que queremos es que los colombianos tengan a la vista un acuerdo completo con sus ventajas, desventajas, renunciamientos. Sabemos, hay temas muy difíciles, hay dilemas morales enormes, pero tenemos que ser capaces como país de enfrentar esos dilemas y resolverlos. Y tenemos que ser capaces también, sobre todo, de ponernos de acuerdo en mecanismos, reglas de juego limpios, auténticos, para que los colombianos podamos encontrarnos en una decisión que puede no ser del agrado de todos, pero sí de una mayoría sólida y limpia, en un compromiso republicano y democrático de respetar los resultados de los mecanismos de regeneración, que yo creo que es la única manera de resolver las profundas discrepancias que existen hoy en la sociedad colombiana. Quiero terminar simplemente aludiendo a los acontecimientos del día de hoy. Esta mañana reiniciamos un ciclo de conversaciones en presencia de nuevos comandantes guerrilleros que acudieron a Cuba, a La Habana, con el ánimo de hacer parte de la subcomisión que va a enfrentar los temas de cese definitivo de operaciones militares, terminación del conflicto. No estamos hablando de ceses temporales, quiero evitar cualquier equívoco de esta manera. Lo que estamos es adelantándonos a discutir cómo sería un cese de fuego final a la terminación del conflicto y el problema de la dejación de armas. Esta subcomisión es una buena noticia para los colombianos porque lo que permite es mostrar que hay deseo de avanzar, que simultáneamente con la mesa formal de conversaciones en el tema de víctimas, la subcomisión va a empezar a trabajar en los elementos que he descrito, que tienen además inmensas peculiaridades técnicas. Yo quiero llamar la atención de los colombianos sobre esto. En Caracas, en aquella época era el ministro de Gobierno, iniciamos las conversaciones de Caracas con la coordinadora guerrillera y el primer punto fue el de cese del fuego, con un infinito número de opciones, posibilidades de carácter técnico, de evaluación de la realidad, sitios de concentración, cómo va a funcionar esto en la práctica. Es la voz que está en el campo, en nuestro caso, desde la perspectiva del gobierno de nuestros militares, la que tenemos que oír. Son nuestros militares los que nos van a aconsejar en el seno de esa subcomisión sobre cuáles son los pasos adecuados para dar, si logramos llegar, como todos esperamos, a un fin de conflicto. En ese sentido, yo quiero decir que la presencia de militares activos, de un general de la más alta graduación, el general Flores, es un homenaje y es una manifestación de respeto a las fuerzas militares. Allí no hay de ningún modo una especie de traición. No hemos pretendido a las fuerzas militares, sería al revés, tomar decisiones aquí sin oír la voz de los militares activos que están en el campo y que nos pueden aconsejar, pues sería realmente eso una falla enorme de nuestra parte. Y por otro lado, pues las FARC han traído también personas que están directamente en el combate. Eso tiene una ventaja. Yo sé que para muchos colombianos es duro y eso molesta y en términos de opinión pública tiene dificultades, pero hagamos una valoración sensata de lo que ha ocurrido. Hay una presencia adicional de personas que están combatiendo. Nosotros lo interpretamos como una buena noticia, como una buena señal, como un proceso de integración de un número mayor de combatientes en La Habana. Lo que queremos interpretar sin exceso de optimismo en que vamos en la ruta correcta. Si lo logramos o no lo logramos no se sabe, pero lo que sí sabemos es que estamos trabajando y que la presencia de estos nuevos señores que vienen a integrar la subcomisión es una muestra, en nuestra opinión, de mayor compromiso de las FARC, al menos de examinar claramente y francamente las potencialidades de la finalización de un conflicto armado. Ese es el punto fundamental que queremos resaltar, que ha ocurrido en la mañana de hoy, y por encima de las discusiones, incluso frustraciones, lo entendemos, de sectores de la opinión pública, muestra que, a nuestro juicio, estamos caminando en la vía correcta, con el ánimo y la firmeza y la esperanza de lograr poner fin a este larguísimo conflicto de 50 años en Colombia. Muchas gracias.